Bueno, entonces el índice de lo que vamos a ver al principio lo tenéis ahí. Primero empezaremos viendo qué es un PLC, un autómata programable, una idea de qué tienen internamente, características muy rápido de esa gama. Esa gama tampoco nos interesa ya mucho porque es antigua. Se siguen encontrando montones de este modelo por ahí, aunque sea una gama antigua. Incluso del S5, de la gama del S5, que son muchísimo más antiguos, os hablo de autómatas de hace 30 años, están por ahí bastante todavía. Bueno, principios generales de automatización, que es lo que me interesa con PLC, lo que vamos a utilizar también para el otro modelo. Cómo se cablean las entradas y las salidas, muy importante. La programación. Cómo funciona el ciclo de programa, también muy importante. Eso nos da la clave para entender la programación. Aunque no vais a estar de acuerdo conmigo, es más sencilla que la del logo. En el sentido de que es más predecible. Todo sigue un orden, siempre el mismo. Veremos un poco del simulador que vamos a utilizar. En esta parte lo veremos con un simulador, aunque tenemos algún equipo ahí. Y en el segundo trimestre podremos utilizar este modelo para alguna de las automatizaciones ya más completas que vamos a hacer. Operaciones lógicas con bits, esto es la parte de programación, ahí os da un poco una idea. Y luego ejemplos, ¿no? Que algunos los desarrollaremos con este modelo y otros con el otro. Y veremos también el tema del GraphSet, que va a ser una parte importante. Esta parte de aquí que pone implementación del GraphSet. Esta es importante para ver esta parte de aquí. Bueno, esto del GraphSet. Vale. Bueno, ¿qué es un autómata? Un autómata es un dispositivo electrónico que va a hacer las funciones de mando en una instalación industrial. ¿Vale? Sustituimos todo ese circuito de mando cableado por un autómata. El autómata, lógicamente, para poder hacer eso, aparte de la electrónica interna, que al final es un circuito lógico, lo que tiene normalmente es un microcontrolador, que es un dispositivo electrónico programable, con una serie de circuitos accesorios que son los que van a permitir convertir las señales que yo tomo en planta a valores que puedan tener los 5 voltios de la electrónica interna del aparato, 5 voltios o 3,3, que son los dos valores que manejan los microcontroladores según la tecnología que empleen. Y luego otra serie de circuitos de salida que van a hacer lo contrario, van a transformar esos 5 voltios o 3,3 del microcontrolador en valores que yo pueda utilizar con los actuadores de la planta. Es decir, una interfaz de entradas, que vamos a llamar genéricamente, una CPU con un montón de cosas más asociadas y una interfaz de salidas. Esto va a ser básicamente, de manera muy simplificada, lo que es el autómata. La apariencia que tienen, pues según la gama, y tenéis una foto de 3 modelos ya más antiguos de Siemens, ¿no? La gama S7200, que esa está descatalogada, y la 300 y 400 que se sigue empleando, esa sí es actual. ¿Vale? Aunque existe la gama 1500 que está sustituyéndola, se siguen viendo por ahí. Bueno, al final, como cualquier cacharro de los que nosotros utilizamos, pues una serie de bornes de entrada y salida, una serie de LEDs que me van a indicar la activación de esas entradas y salidas. Algunos, como estas gamas 400 que aparece aquí, ya en la foto se entrevé que es modular, ¿no? Son como placas que se van acoplando unas con otras. Mientras que la gama S7200 pues tiene una CPU compacta donde ya tengo entradas y salidas todo en uno, pero así todo le puedo aplicar más módulos, le puedo añadir más módulos también. ¿Vale? Normalmente los autómatas lo normal es que tengan una estructura modular. El autómata al final es un circuito electrónico genérico, pero que yo puedo adaptar añadiendo entradas y salidas a la aplicación que yo quiera. En lo que es la electrónica de control, existen dos grandes maneras de abordar el problema, que es diseñar una electrónica específica, que entraríamos en la parte de diseño electrónico. En los ciclos pues, de diseño electrónico se emplean a eso, ¿no? Con microcontroladores o con microprocesadores incluso. Diseñas una placa donde metes ese microcontrolador o ese microprocesador para hacer una función concreta. Un ejemplo, los portones de los garajes vienen con una placa ya diseñada específicamente para hacer esa función. Eso antiguamente se hacía bastante, pero bueno, los autómatas, digamos que son mucho más competitivos, aunque salen más caros, porque son adaptables a muchas situaciones diferentes. Tienes una herramienta genérica que se programa de manera genérica, pero que tú puedes adaptar.
La electrónica específica implica una fase de diseño que económicamente es costosa. Sale a cuenta si tú vas a fabricar muchas unidades de esa placa. Los portones de garaje, como todos funcionan igual, pues ahí sí que sale a cuenta diseñar una placa y venderla porque voy a vender muchas unidades. Para una aplicación concreta industrial, diseñar una placa, pues hay que pensárselo, porque no siempre va a ser lo más interesante. Los autómatas también incorporan una serie de funciones de comunicación y de gestión con las que es difícil competir. Se pueden hacer también en una placa, pero bueno, es un esfuerzo de diseño importante para algo que se puede hacer de manera más sencilla con un autómata. Bueno, así como haciendo un diagrama de bloques de cómo se integra en un proceso, sería como eso que tenéis ahí. La CPU, el interfaz de entradas que os decía, el interfaz de salidas, y las salidas lo que hacen es conectar, desconectar los actuadores que actúan sobre el proceso que yo estoy controlando. El proceso es la planta industrial, ¿no?, que estoy controlando. La información de esa planta industrial la cojo con los sensores, que es donde tengo conectadas las entradas del autómata. Y esas entradas pues le dan los valores a la CPU, que es la que opera y ejecuta el programa y toma las decisiones. Eso es un proceso que se produce en tiempo real, ¿vale? O más o menos en tiempo real. Digo más o menos porque el ciclo de programa de un autómata suele andar en torno a los milisegundos, dependiendo de la cantidad de programa que tenga dentro. Luego tengo toda la parte que es el diálogo hombre-máquina, que es la manera en la que el operador actúa sobre la instalación. Normalmente a través del autómata, muchas pantallas de diálogo hombre-máquina son autómatas en sí, que ya tienen también inteligencia y llevan programa, y se comunican con la CPU para esas actividades de control. A veces reciben también directamente señales de los sensores y pueden dar directamente señales a los actuadores. Bueno, dos tipos principales tenemos dos tipos principales de estructura que os decía antes, la compacta o la modular, en función de si está todo en un mismo componente o está dividido en partes, ¿no? Las entradas por un lado, las salidas por otro lado, la fuente de alimentación por otro lado, la CPU por otro lado. Eso sería una estructura completamente modular. Mientras que una estructura compacta sería algo como esto que tenemos aquí, ¿no? Esta es la imagen de la CPU que vosotros vais a utilizar, que es la 224, la que vamos a utilizar genéricamente. Y fijaros que ya incorpora todo, tiene fuente de alimentación porque se va a alimentar a 230 voltios, tiene bornes de salida en la parte superior, bornes de entrada en la parte inferior, un puerto aquí a la derecha. Esto de aquí es un puerto que me va a permitir, este de aquí, me va a permitir comunicar con otros módulos que yo le vaya añadiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el puerto de programación, que es de tipo serie. Vale, lo tengo todo ahí, estructura compacta, aunque también tiene cierta modularidad porque le puedo añadir más bloques, más módulos de entrada-salida y de comunicación. Y a la derecha tenéis una CPU del 400 que es completamente modular, ¿no? Cada una de esas filas que veis ahí, bueno, ahí no se ve muy bien por el color de la pantalla, pero bueno, ahí veis las líneas, ¿no? Cada una de esas es un módulo, una referencia aparte en el catálogo que yo puedo ir componiendo. Aquí realmente compongo el autómata a la medida, como yo necesito para mi aplicación. Cosas que tienen internamente que estábamos comentando ahora, pues todas esas de ahí. ¿El qué? ¿Me dices? Eso que tienes ahí en la foto de tamaño, pues será sobre 50 centímetros. Y de alto esto es más alto. Este es más pequeño. Este debe de tener en torno a los... Debe ser como un logo, más o menos. 72 milímetros. Igual un poco más, ¿eh? El que tenéis a la izquierda, este es más grande. Bueno, todas las partes que estábamos comentando que tiene, ¿vale? Los buses de comunicación, internamente pues tiene una serie de memorias. Los modelos actuales, pues muchos se les puede cargar, bueno, y en los antiguos también, una memoria con el programa directamente. Actualmente utilizan lo que es una SD, antes era con unos cartuchos específicos. Bueno, internamente en esto no nos vamos a parar, pero simplemente un vistazo a ese diagrama de bloques. Eso es lo que tendría internamente la electrónica, cómo se organiza por bloques funcionales la electrónica interna del autómata.
es, por otra parte, como cualquier ordenador, es una arquitectura muy parecida, ¿vale? Gran parte de eso está todo, bueno, todo no, pero la mayor parte de eso que veis ahí está dentro del microcontrolador, que ya incorpora todas esas partes en la electrónica. Eso en el tamaño, pues, por ejemplo, el que tiene el logo dentro, los que tienen los últimos logos dentro, el chip que incorpora todo eso tiene un tamaño de 1 centímetro por 1 centímetro. Es decir, tenemos un nivel de integración que lo que es realmente la CPU es muy pequeña físicamente. ¿Vale? Bueno, todos los elementos se van comunicando. La unidad central de proceso al final es una calculadora, porque es lo único que tenemos, que va operando con valores binarios, que va recibiendo, y las instrucciones también se escriben con ese lenguaje de números en binario, de unos y ceros. Y vale, como todo, pues tiene su fuente de alimentación, batería en algunos casos, una memoria de programa, que es donde guardo el programa, que va lanzando las instrucciones a la CPU. La CPU tiene que ir guardando en una memoria de datos los valores intermedios para ir operando con ellos. Tiene también una memoria de temporizadores, otra memoria de contadores. Esto es para el modelo antiguo. Vamos a ver que en el moderno es toda una memoria que se organiza dinámicamente. Es una estructura más evolucionada donde optimiza mucho mejor la memoria a la CPU, asignando, según las necesidades, temporizadores, contadores o memoria de datos. Y muy importante, los interfaces estos de entrada y salida. La electrónica, que me va a dar la comunicación con el exterior, tanto como entrada como salida. Bueno, os cuenta por ahí un poco todo lo que tiene la electrónica. De aquí quizás es importante conocer las memorias. Esto sería propiamente lo que es la CPU, ¿no? Internamente, con los contadores, el reloj que tiene. El reloj, así como dato interesante de la electrónica, funciona gracias a un cristal de cuarzo, que es el que mantiene esa frecuencia siempre fija de actuación. Sabéis que la electrónica digital lo que hace es ir intercambiando valores entre las diferentes memorias en momentos determinados, ¿no? Esos momentos es como si fuese imaginar un metrónomo de los que se utilizan en música, ¿no? Que me marcan el ritmo. Pues bueno, cada vez que hay un pulso del reloj, que sería como el metrónomo, todos los elementos se comunican, intercambian información, se ejecuta una instrucción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es la famosa frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de ordenadores, que ocurre exactamente igual, los megahercios o los gigahercios o todo eso es esa frecuencia de reloj que tengo internamente. Mientras mayor frecuencia tenga, pues más velocidad y más capacidad para ejecutar instrucciones más rápido va a tener ese componente. Más adelante en el segundo trimestre vamos a ver algo de microcontroladores, vamos a entrar un poco en el área de la electrónica para que veáis un poco cómo se podría diseñar una aplicación específica y entraremos en esto, ¿vale? De momento no merece la pena perderse ahí. Si es interesante, un minutillo para comentar las memorias, cómo van. Tengo diferentes tipos de memoria dentro de cualquier componente de estos electrónico. Unas son las que llamamos memoria RAM. Las memorias RAM es una memoria volátil, es lo que me interesa saber. Lo que yo tenga guardado ahí, si corto la alimentación del autómata, lo pierdo. Normalmente se utiliza para los datos intermedios de programa, ¿vale? Luego tengo una ROM, que es una memoria de solo lectura. Ahí normalmente lo que tengo es el valores que yo necesito para que el autómata funcione, para que arranque, para que gestione internamente las diferentes componentes que tiene, las memorias entre sí, la comunicación, etc. Eso es algo que viene grabado de fábrica y yo no puedo modificar. Eso es fijo. ¿Vale? Es, por así decirlo, el firmware del autómata. Y luego tengo memorias que se pueden grabar electrónicamente, que son la EEPROM y la EEPROM. Son de solo lectura, pero son reprogramables, las puedo grabar. En estas memorias es donde yo voy a guardar en un momento dado cosas de la RAM que me interesa conservar, ¿no? Si yo tengo algo aquí que es importante, puedo configurar el autómata para que me lo vaya guardando en una EEPROM. Por ejemplo, un valor de un contador. Si tengo un contador de horas de funcionamiento, por ejemplo, de una máquina y me interesa mantenerlo para realizar el mantenimiento, eso lo voy a ir guardando en una EEPROM, de tal manera que si yo pierdo alimentación en el autómata, yo siga conservando las horas de funcionamiento que tenía esa máquina y no lo pierda, ¿vale? Es un ejemplo de una utilización. El programa se guarda también en la EEPROM. El programa que yo hago, cuando corto la alimentación, el programa no se borra, el programa permanece dentro del autómata, ¿vale?
Bueno, tenerlo en cuenta. Hay cosas que si no las guardamos en la EEPROM, cuando estamos programando, las voy a perder. A lo mejor un valor de un temporizador en un momento dado, si estoy dentro de una secuencia de una máquina, pues me interesa conservarlo. La manera de hacerlo, grabándolo. Lo vamos a hacer a través de una parte de la programación que se llama el bloque de sistema, que es donde configuro el hardware, lo que es la electrónica del autómata para funcionar de una determinada manera. Bueno, os lo explica todo por ahí, las que son volátiles, las que no, etcétera, etcétera. Y lo que os estaba diciendo ahora de cómo se organizan, ¿no? El firmware normalmente va a estar entre el ROM y la EEPROM. Luego las tablas de datos, tengo una parte donde yo puedo almacenar datos también, incluso de tipo texto, ¿no? Formato binario siempre, pero binario en este caso ASCII, ¿no? Como caracteres y demás, que es la memoria de datos. Todo eso es parte de la memoria interna, la memoria de variables. Hay una parte de la memoria también que es de tipo RAM, que son las entradas y salidas. Las entradas y salidas es una memoria intermedia donde el autómata graba cómo están las entradas al inicio del ciclo del programa. Y la memoria de salidas es donde va grabando cómo el programa va modificando las salidas. Esas memorias son con las que juegan el interfase de entradas y salidas para comunicarse con la CPU. Utilizan esa parte intermedia que son esas memorias de entradas y salidas, que son, bueno, es importante en el ciclo del programa tenerlas un poco ahí presentes. Los valores que tengo en los interfaces de entradas y salidas, es decir, los valores de tensiones externos del autómata, tanto de entradas como salidas, suelen tener esos valores, que son los más típicos que, bueno, vais a encontrar en cualquier fabricante, ¿no? Las entradas suelen ser a 24 voltios o 48, 24 es el más usual. En corriente alterna puedo tener entradas también a 110 o 220 voltios, bueno, 230, ¿no? Ya en el valor normalizado. Entradas analógicas que pueden ser de dos tipos, de tensión de 0 a 10 voltios, es decir, es una entrada que puede tomar cualquier valor entre 0 y 10, o de corriente entre 4 y 20 miliamperios. Tú le metes un valor de corriente entre 4 y 20 y él lo traduce en una determinada lectura analógica. Son los dos tipos principales de sensores analógicos que hay. Y luego las salidas pueden ser por relé, como las que estamos manejando en el logo. Pueden ser salidas a 230 voltios por triac estáticas. Estáticas quiere decir que no tiene ningún elemento mecánico, es una salida puramente electrónica y por lo tanto puede conmutar a frecuencias de kilohercios, a frecuencias muy elevadas, que es lo que yo no puedo hacer con un relé. Luego tengo las más típicas, que son las salidas a transistor, a colector abierto, de 24 voltios o de 48. Cuando hablemos de salidas a transistor, vamos a estar hablando de esas salidas a 24 de manera más típica, o salidas analógicas con los mismos valores que las entradas, ¿no? De 0 a 10 en tensión, de 4 a 20 miliamperios en corriente. Esos son los valores que vamos a manejar. Por supuesto, cuando yo diseño una aplicación del autómata, tengo que tener en cuenta qué valores de tensión va a tener la instalación donde yo lo voy a conectar. En una instalación industrial, siempre lo más típico, corriente continua para los autómatas, corriente continua a 24 voltios. O a 48 si hay longitudes de cableado grandes. Sabéis que en corriente continua, cuando tengo valores pequeños, pues la longitud del cable siempre es un problema, ¿no? Por las caídas de tensión. De todas maneras, como las corrientes que llevan los cables de un autómata son ridículamente pequeñas, esas caídas de tensión pues van a tardar en ser un problema, ¿no? Es decir, aumentando sección en valores, por ejemplo, 1 milímetro cuadrado, para las entradas y salidas de un autómata es una sección grande, que es la que nosotros vamos a emplear. Es decir, voy sobradísimo con 1 milímetro cuadrado. No es bastante típico emplear 0,25 milímetros cuadrados, 0,5, 0,75, sin problema. Vale, eso es importante que lo tengáis en cuenta y que lo penséis. El cableado y los valores de tensión, a la larga es lo más importante, porque donde yo puedo cagarla con un autómata o donde podéis cagarla en un futuro cuando estéis trabajando es que lo queméis por conectarlo a una tensión que no es o cosas por el estilo. Entonces siempre fijarse mucho, siempre pensar dónde lo estoy alimentando. Es una tensión alterna de 230, es 24 voltios en continua, son 24 en alterna, que también puede ser, aquí no lo pone, pero hay autómatas de 24 en alterna. Vale, eso me paro, pienso, miro bien el módulo que estoy conectando, si es de la tensión correcta, si los cables son los correctos. No tengo prisa.
Bueno, sobre el tema de comunicaciones, ahí tenéis una idea en el gráfico de cómo se comunican. Hoy en día los autómatas los tenemos formando parte de redes de comunicación industriales, donde tengo redes que son específicamente industriales, como el Profibus o el Profibus DP o el ASI, que no sé si sale en esta figura, el actuador sensor interface, que es un bus que hay de comunicación entre sensores y de sensores con autómatas, a nivel de campo sobre todo, es decir, a nivel de máquina. Y luego, muy de moda o muy utilizado de unos años para acá, el Ethernet industrial, ¿vale? El que Siemens en su nomenclatura llama Profinet. Cuando veáis en algo de Siemens Profinet, es el Ethernet industrial. Ahí estamos con cable y conectores RJ45 como Internet. De hecho, utilizan el protocolo TCP/IP con una capa que le añaden propia, ¿no?, para el control industrial. Pero bueno, puedo utilizar, por ejemplo, routers normales para conectar equipos y demás sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego tiene unas especificaciones en cuanto a seguridad un poco, digamos, más estrictas que el protocolo TCP/IP normal. Porque bueno, en la instalación industrial el tema de la seguridad es importante, ¿no? Una vez que tienes los equipos conectados, nadie quita que alguien externo te entre en los equipos y te la líe. Pensar que ya ha habido accesos, por ejemplo, aunque no han trascendido mucho, a centrales eléctricas, a lo que son las instalaciones internas. Aunque tienden a estar, lo que es la parte operativa de la central, tiende a estar desconectado del resto de la red, ha habido accesos. Pues no queráis pensar, ¿no?, si alguien accede a los autómatas o al control de una central nuclear, la que puede liar, ¿no? Hoy en día, además, todas las centrales eléctricas están controladas por autómatas o por sistemas basados en ordenador, ¿no?, en PCs. Y bueno, si accedes desde el exterior a esa red y empiezas a jugar, la puedes liar bien gorda. Bueno, la sí que os decía está aquí en la esquina, sí que lo tenéis en la figura. Nosotros en este tema veremos sobre todo el Ethernet industrial, es el que vamos a utilizar para comunicar, el de la gama 1200. Bueno, luego nos va comentando aquí en los apuntes todo lo que son las partes. Esto me lo voy a pasar, ¿no? Aquí únicamente porque tengáis la idea de cómo son las CPUs. En un pequeño dibujo, con las que nosotros vamos a trabajar son estas de aquí. Esta sería la 26 y los módulos se van añadiendo con un cable plano a su derecha, ¿no?, que va en ese conector que habíamos visto antes. Bueno, os pone unas tablas con las capacidades de ampliación que tienen y las características, digamos, de memoria y entradas, salidas. Eso, si tengo que hacer el diseño de una instalación ya con muchas entradas y salidas, pues tengo que andar afinando, ¿no? Normalmente la memoria de estos autómatas es más que de sobra. Tengo que hacer un programa con muchas cosas para quedarme pillado con memoria, ¿vale? Y estamos hablando que tiene memoria del rango de cache, de kilobytes, que realmente a nivel industrial no necesito una programación con unas cantidades de memoria muy grandes. Bueno, principios generales de automatización con un autómata. Esto también lo hemos visto con el logo y lo hemos visto el año pasado. ¿Para qué se utiliza el autómata o por qué el autómata es hoy en día el principal elemento de automatización? Bueno, permite encargarse de tareas repetitivas, peligrosas, sin intervención humana, ¿no?, como cualquier automatismo, por otra parte. Mejora mucho la seguridad de las instalaciones por el control que se realiza en tiempo real. Mucho más fácil controlar la seguridad. De hecho, los autómatas tienen bloques de seguridad específicos. Vienen normalmente en color amarillo siempre. Cuando veáis una entrada, un bloque de entradas o salidas de un autómata en color amarillo, eso es porque es un bloque de seguridad. Cumple con ciertas condiciones que tienen los bloques de seguridad, de contactos doblados y cosas así. Es decir, tengo doble de todo para que asegurarme bien de que un disparo de una protección es un disparo de una protección, etcétera, etcétera. Incrementan la producción y la productividad, pues hoy en día con la comunicación además, pues mucho más, ¿no? Y la flexibilidad de las instalaciones para modificarlas, por el tema del cableado que se reduce y puedo modificar funcionamiento simplemente programando. Se ocupa de la parte operativa de mando del proceso, eso también lo sabéis. Se conecta con las entradas y las salidas. Una primera cosa que debería tener clara una automatización es qué son las entradas y qué son las salidas. Yo espero que a estas alturas, después de haber tenido el módulo de primero, lo tengáis claro, ¿vale?
Si os pregunto, por ejemplo, ¿una electroválvula es una entrada o es una salida? ¿Una electroválvula es una entrada o es una salida? Que alguien me conteste. Es una salida. ¿Por qué es una salida? Porque es algo que está actuando en la instalación, ¿no? Yo tengo un fluido que puede ser aire comprimido o puede ser un líquido, puede ser aceite o pues lo que sea. Y yo cierro o abro el paso de ese líquido, es decir, estoy actuando, ¿no?, sobre la instalación. No sé, un contactor, ¿qué es? ¿Una entrada o una salida? ¿A dónde conectaré un contactor? ¿Quién ha dicho entrada? Ya para junio. El que dijo entrada para junio. ¿Un contactor qué será? ¿Qué hago con un contactor? Con un contactor conecto un motor, ¿no? Un motor es algo que está actuando sobre la planta. Tendrá que ser conectarse a una salida. ¿Vale? Un sensor de viento, por ejemplo. ¿Eso qué es? ¿Una entrada o una salida? Una entrada, ¿no? Estoy tomando un dato de la instalación. En este caso, pues la velocidad del viento. Un presostato, ¿qué será? ¿Una entrada o una salida? Una entrada también, estoy midiendo una presión y se la estoy, ya sea en modo digital o modo analógico, se la estoy dando al sistema de control. Eso es lo primero que deberíamos de tener claro, ¿vale? Bueno, el diagrama de bloques que aparece aquí, un poco el mismo de antes. A través de los interfaces de entradas y salidas, el autómata se comunica con el proceso. Recibe información a través de las entradas y da órdenes a través de las salidas. Y al final, lo que tengo siempre es una conexión, un cableado en el que tengo todas las entradas o todos los dispositivos de entrada, sensores, HMI, todo lo que sea información de la instalación está en las entradas, y lo que yo utilizo para controlar la instalación, los actuadores conectados en la tarjeta de las salidas. ¿Vale? Bueno, lo mismo que el logo, es lo mismo que el logo en eso. Bueno, también podemos manejar, o hay que tener en cuenta, las variables de estado. Las variables de estado es algo similar a lo que vemos con el GraphSet. Los automatismos los vamos a poder reducir a una serie de estados, ¿no? Podemos decir que el automatismo está en un estado determinado, cuando las entradas y las salidas están de una determinada forma, ¿vale? Esos estados en el que las salidas no van variando, en el que está, digamos, estable, se pueden utilizar para diseñar el automatismo en función de esos estados. Es lo que veremos en el GraphSet. Los autómatas incorporan mucho esa posibilidad de programar utilizando esos estados. Lo veremos más adelante. Bueno, las ventajas y los inconvenientes de cada uno de esos dos sistemas, lógica que habla de programada, lo sabéis también. Al final lo que conseguimos con la programada es flexibilidad, reducir el cableado, reducir los costes de fabricación, reducir el tamaño del cuadro, permitir la gestión remota, con lo cual vamos a aumentar la eficiencia de esa instalación, vamos a aumentar la productividad. La lógica cableada entonces parece que no tiene ninguna ventaja, ¿no? La lógica cableada para una pequeña automatización de una máquina herramienta pues puede ser muchas veces más que de sobra. Hay máquinas que no es necesario meterle un automatismo programado. Un torno, pues tradicional, que no sea de control numérico, por ejemplo, pues puede llevar una lógica cableada perfectamente, ¿vale? Una pequeña instalación de bombeo, muchas veces, pues con una lógica programada, cableada, la resuelvo perfectamente. Bueno, esto también lo sabéis, cómo se reduce el cableado. Nos paramos un momento aquí, que esto siempre es algo que siembra dudas. ¿Cómo interpreta la electrónica del autómata las señales? Normalmente las interpreta los que son señales digitales por tensión. Es decir, en las entradas, cuando él detecte tensión, un valor alto de tensión, él va a interpretar una activación, un 1 en el programa, ¿no? En esos unos y ceros, que son valores altos y bajos que almacenamos en las memorias, para él, si detecta tensión, va a ser un valor 1. Si no detecta tensión, va a ser un valor 0. Y no va a haber en las entradas digitales ninguna opción intermedia. O está activada o está desactivada. Los circuitos electrónicos de las entradas, esa interfaz ya tiene un circuito electrónico que fuerza que la señal siempre esté a valor alto o a valor bajo, ¿vale? Tiene filtros y tiene componentes que permiten asegurarnos que estoy en uno de los dos estados, ¿vale? No existe tensión, como os pone aquí, sería desactivado.
Si tengo un 0 está desactivado y si tengo un 1 es porque está activado, ¿no? 0 no tensión y 1 tengo tensión en la entrada, ¿vale? Eso es importante pensarlo porque luego vamos a trabajar con contactos cerrados. Aunque normalmente yo no voy a utilizar los contactos cerrados directamente en las entradas del autómata, los dejo para funciones de seguridad en la instalación. Si yo conecto un contacto cerrado, ese contacto cerrado en reposo me da continuamente un 1. Mientras que si lo activo, si está activado, me da un 0. La lógica me la cambia, ¿no? Concretamente, habíamos visto el año pasado cómo en el tema 2 de la lógica, como un contacto cerrado implicaba la lógica de la negación. Siempre me invierte la salida respecto a su estado de activación o desactivación, ¿vale? En reposo me da un 1, activado me da un 0. En las salidas puedo tener los dos comportamientos. Lo normal es que en las salidas a relé, si yo activo la salida en el programa, lo que voy a hacer es cerrar el relé y producir circulación de corriente si el circuito está cerrado en la salida, es decir, encender o activar la carga que yo tenga. Puedo tener autómatas donde la salida es a valor bajo y lo que hago es poner la salida a 0 y en el momento en el que pongo la salida a 0 es cuando activo la salida. Aunque incluso en esos casos normalmente desde el punto de vista del programa es al revés. Es decir, cuando yo activo la salida es cuando se conecta. ¿Vale? Depende del transistor que tenga en la salida. Sobre todo quedaros con lo de las entradas, que es importante que lo penséis. Cuando tengo tensión es un 1, cuando no tengo tensión es un 0. Bueno, lo tenéis ahí puesto en una tabla también. Es algo que la lógica esa negativa, sobre todo, a veces es un poco lioso. Bueno, cosas, tipos de datos que vamos a manejar. Esto lo habíamos visto también, nos había salido en el tema 2 de la asignatura de primero. Los autómatas, a diferencia del logo, yo puedo manejar internamente las memorias hasta cierto nivel. Es decir, puedo trabajar, bueno, podría llegar a trabajar con todos los valores internos de la memoria del autómata. Es decir, lo puedo programar en un lenguaje muy próximo a lo que sería el ensamblador. El ensamblador es el lenguaje de programación donde yo le digo, coge este número, almacénalo en esta parte de la memoria. Ahora coge este otro número, lo almacenas en la otra. Ahora me los vas a sumar y el resultado lo vas a invertir y me lo vas a guardar en esta otra posición. Es decir, le vas dando las instrucciones, lo que tiene que hacer internamente el microcontrolador con todo detalle. Podría llegar a hacerlo. Para nosotros no va a ser interesante. ¿Por qué? Porque es un lío. Ni en los microcontroladores hoy en día se suele utilizar el ensamblador. ¿Vale? Ensamblador, pues a lo mejor gente que diseñe sistemas operativos o cosas de estas lo utilizará, pero se utiliza ya muy poco. Nosotros lo que vamos a utilizar va a ser el lenguaje de contactos, ¿no? Algo muy parecido a los contactos de la lógica cableada. Lo que pasa que así todo sí que podemos seguir operando con un montón de bits a bloque. Puedo trabajar con 8 bits, con 16, con 32 o de uno en uno, como hacemos con el logo. Por ello tengo que conocer los tipos de datos que podemos manejar. Bueno, tenemos el bit, que lógicamente es el que utilizamos en la lógica digital, es una única posición que puede estar a valor alto o a valor bajo, ¿no? 1, 0. Vale, esa es la unidad de memoria más pequeña que puedo manejar. Los datos en el autómata normalmente en la memoria se organizan en el byte. El byte es la unidad fundamental en la que organizo la información en los autómatas, es decir, un conjunto de 8 bits, ¿vale? 8 bits forman lo que llamamos el byte. Y pueden tener entre 0 y 1, ¿no? Cualquiera de ellos. Si agrupo 2 bytes, es decir, 16 bits, tengo lo que llamamos palabra. Este es, por ejemplo, el formato que van a tener los números que puedo temporizar o meter dentro de un contador. Van a ser grupos de 16 bits. Esto es bueno saberlo porque me va a dar una pista de qué valores máximos yo voy a poder contar con el autómata, porque en binario los 16 bits tienen una limitación, ¿no? Si tenemos en cuenta que de esos 16 bits uno va a ser para el signo, me voy a quedar con 15 y echáis la cuenta esta de las potencias de 2 en binario, vais a llegar a la conclusión de que el máximo valor que puedo contar con 16 bits con signo serían 32.267 o algo así, vamos, en torno a esa cantidad. Ahora lo estoy diciendo de memoria y seguro que me equivoqué, pero 32.000 y pico, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver que según
lo que yo esté temporizando. En estos autómatas que son un poco más antiguos voy a tener un límite máximo de temporización. Luego por encima tengo lo que llamamos la doble palabra. ¿Vale? Bueno, cada una tiene un acrónimo, ¿no? El bit se designa por un punto. Se pone el número de byte y se designa por un punto. El byte lleva la letra B mayúscula, la palabra lleva la W de palabra en inglés, ¿no? Word. Y la doble palabra, que son 32 bits, llevaría una D, de double, ¿no? De doble palabra. Es 2 veces la palabra. Aquí lo tenéis en una figura también con los valores máximos que podría llegar a almacenar en cada grupo. Vale, 32.767 era la cantidad que no acertaba. 2 a la 14. Vale. Ese es el máximo valor que vamos a poder manejar con este modelo de autómata. Luego esa memoria, esos valores de byte, palabra, doble palabra, se van a poder guardar en diferentes tipos de memorias. O voy a poder tenerlos en diferentes tipos de memorias. La que a nosotros más interesa, la memoria de datos, que es la que nosotros vamos a poder manejar y trabajar con ella. Tengo por un lado, en este modelo de autómata, lo que llaman los objetos y por otro lado lo que llaman el área de datos. Vale, los objetos, ¿qué son? Digamos que son posiciones de memoria que tienen un formato determinado. Formato de temporizador, de contador, formato para entradas analógicas, para salidas analógicas, acumuladores, que son unas memorias que utiliza cuando hace cálculos el autómata como para almacenar valores intermedios dentro de una operación o en el instante que está realizando una operación. Y luego los contadores rápidos. Esos contadores rápidos son unas memorias que están captando el valor que tienen las entradas independientemente del ciclo del programa. Si yo tengo un ciclo de programa, por ejemplo, de 5 milisegundos, que es lo que tarda el autómata en ejecutar, cuando manejo entradas normales, yo solo voy a consultar las entradas cada 5 milisegundos, cuando empiece el ciclo de programa. Bueno, pues con los contadores rápidos yo podría hacer que en un contador me esté continuamente vigilando el valor que tiene la entrada en tiempo real, independientemente de los 5 milisegundos. Esto se utiliza sobre todo cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, imaginaos que queréis saber la velocidad de un motor y le pongo un tacómetro, un encoder. Ese encoder me está dando una señal que va a tener una frecuencia o un periodo que va a ser más rápido de los 5 milisegundos normalmente. Bueno, pues yo con ese contador rápido soy capaz de contar los pulsos que me da el encoder del motor, con lo cual voy a poder medir la velocidad de giro del motor independientemente del ciclo de programa del autómata, de que tenga mucho programa o tenga poco programa dentro. Luego tengo a la izquierda el área de datos, ¿vale? Que ahí ya tengo yo más libertad para poder almacenar. Puedo trabajar con ellas también, ¿eh? Con las entradas puedo leer valores, con las salidas puedo escribir valores. Las marcas que son como si fuesen salidas, pero que no tienen una salida física asociada, pero las puedo utilizar como salidas. Viene a ser algo así como los relés auxiliares en lógica cableada, ¿no? Y luego las marcas especiales, que esas sí que no las puedo yo tocar. Esas las maneja simplemente lo que es la electrónica del autómata y me sirven para obtener información de esa electrónica del autómata. Me da señales de error, hay algunas que se ponen a determinados valores cuando hay un error en el hardware, un error en la ejecución del software. Hay otras que lo que me dan son relojes de diferentes frecuencias que yo puedo utilizar. Por ejemplo, para hacer el parpadeo de frecuencia a 1 hercio, medio segundo encendido, medio segundo apagado, se utiliza una marca especial que es la SM0.5, ¿vale? Que esa está continuamente parpadeando. Yo en cualquier programa donde meta la SM0.5 tengo un parpadeo. Y luego las imágenes de proceso de entradas y salidas muy importantes, que son las que yo voy a utilizar en el programa, como entradas y como salidas. Bueno, ¿alguien se me perdió ya o todavía estáis conmigo? Porque esto estamos entrando ya en complejidades, bueno, complejidades, en cosas que son nuevas y pueden sonar raras. Vale. Resumo esto rápidamente lo que he dicho. 4 tipos de datos. Bit, que es un único valor binario, como las entradas del logo, ¿no? Que puede estar a 0 o 1. El byte, que es un grupo de 8 bits. Es cómo se organiza internamente la memoria del autómata, es en bytes, en grupos de 8. De hecho, vamos a ver ahora, la manera en la que yo llamo a los diferentes datos es en el formato de bytes siempre. Siempre tengo que dar un número de byte.
Luego palabra, que sería un grupo de 2 bytes, es decir, 16 bits, que es la que utilizo en temporizadores contadores, y la doble palabra, que sería un grupo de 32 bits, ¿vale? La D viene de double, la W de word de palabra y la B mayúscula de byte. Y bueno, tenéis ahí los valores máximos. Mirar el formato que tienen. Cuando yo quiero referirme a un bit, la manera de direccionar, es decir, de llamar o de utilizar ese valor, es distinta que en el logo. En el logo, si recordáis, lo que teníamos era I1, I2, sistema decimal, todo normal, ¿no? Sin más. Yo, por ejemplo, en el logo tenía desde la I1 hasta la I8, ¿no? En la CPU. Y podía llegar, si no recuerdo mal, hasta la I24. Debe de ser la máxima que tiene el logo, con la máxima ampliación. Todo esto eran entradas digitales. Si utilizamos entradas analógicas, que con el logo no utilizamos, llevan la letra adelante, con lo cual llevan una numeración diferente. Se mezclan. Aquí es distinto. Aquí yo tengo desde la I0.0, es decir, tendríamos el byte de entradas 0 hasta la I0.7. Y a continuación vendría la I1.0. Vendría el siguiente byte, que es el byte 1 de entradas. Y de ahí tendría la 1.1, la 1.2 hasta la I1.7. Luego tendría a continuación la I2.0 y así sucesivamente. Dependiendo de cuántos bloques yo tenga de entradas físicamente en el autómata, voy a poder emplear más o menos de esas entradas, pero siempre en ese orden. Meta los bloques que meta, siempre va a empezar en la 0, ¿eh? Siempre van en orden las entradas. ¿Vale? Hasta 7 porque lo que utilizamos es el byte como unidad fundamental. Entonces, dentro de un byte, lo tenemos aquí, fijaros que los bits van numerados del 0 al 7. Son un total de 8, como empezamos en el 0, el de mayor valor, el más significativo, es el 7. La memoria del autómata, cualquiera de las memorias del autómata, tenéis que pensarla como si fuese este casillero que hay en los hoteles, por habitaciones. Cada una de las plantas sería el byte. Y dentro de cada byte, en este hotel imaginario, lo que tengo son 8 habitaciones, que van desde la habitación 0 hasta la habitación 7. En la planta 0 tendría desde la habitación 0.0 a la 0.7. Sabéis que en los hoteles normalmente la primera cifra es la planta, ¿no? Si estoy en la 101, sé que estoy en la primera planta. Si estoy en la 203, estoy en la tercera habitación de la segunda planta. Pues aquí es algo parecido. El byte es la planta y dentro de cada planta la habitación es el bit, ¿no? Y la nomenclatura es siempre el número de byte punto el número de bit dentro de ese byte. Por eso lo que nunca puedo tener en el autómata, y me va a dar error, de hecho cuando lo metáis en el programa os lo pone en color rojo. Si yo pongo, por ejemplo, esto, ¿no? La entrada 1.8, pues eso no existe, te va a dar un error. O si pongo, no sé, la 2.9, eso tampoco existe, te va a dar error. ¿Vale? Como mucho pueden llegar hasta 7 en el número de bit. La primera sería esta de aquí, la 0.0, luego tendría la 0.1 hasta la 0.7. Luego pasaría a la 1.0 hasta la 1.7. Dependiendo de la CPU que tenga y de los módulos que yo le vaya acoplando, voy a tener más o menos de esas entradas. Creo que en la 224 tengo todo este byte completo y debo de tener hasta la 5, me parece. Tengo todas estas entradas. ¿Vale? Hasta ahí. Si pongo lógicamente una 1.7, no me va a dar error, pero como no tengo nada conectado físicamente, pues no me va a funcionar el programa, porque no tengo esa entrada físicamente en el autómata. Vale, eso ojo hay que tener, porque ese error sí que no me lo detecta y ahí la lié. Los números de entrada se tienen que corresponder con dónde tengo físicamente conectado las entradas. El frontal del autómata ya te pone esa misma nomenclatura, te pone punto 0, punto 1, hasta punto 7 y luego te pone la 1.0, la 1. ¿Vale? Con lo cual a la hora de cablear tampoco hay pérdida. Esta es la que vamos a utilizar ahora de principio en casi todos los programas, esta nomenclatura, porque vamos a trabajar como hacíamos en el logo con señales binarias. Vale, con las salidas es exactamente igual. Las salidas tengo
Se organiza la memoria igual, desde la 0.0, Q0.0, a la Q0.1, luego vendría la Q1.0 hasta la Q1.7. Aquí que puse 0, esto es 0.7, perdón. Desde la 0.0 a la 0.7, desde la 1.0 a la 1.7, etc. Y lo mismo dependerá de cuántas salidas tenga la CPU y de cuántos módulos yo le esté conectando. Bueno, luego seguimos por aquí.